algún lugar sobre el Canal de la Mancha, en el invierno de 1944, un caza estadounidense solitario descendía a través de un claro entre las nubes. Abajo, 9 aviones alemanes volaban en formación cerrada, sin ser conscientes de la sombra que caía sobre ellos. El motor del Corsair había sido reducido hasta casi el silencio. Su piloto había pintado el avión con colores que ningún manual había autorizado. El primer piloto alemán que murió nunca vio lo que lo mató. Tampoco el segundo. Para cuando la formación se dispersó, 3 aeronaves estaban cayendo. La pregunta que atormentó durante semanas a la inteligencia aliada era simple. ¿Cómo puede un solo avión volverse invisible en un cielo abierto? El invierno de 1944 llegó a Europa Occidental con una crueldad particular. Bancos de niebla rodaban sobre el canal con el peso de lana mojada, asentándose en los valles y aferrándose a los setos hasta el mediodía. Cuando el sol lograba abrirse paso, ofrecía poco calor, solo la luz suficiente para revelar la extensión gris de un continente en guerra. Sobre ese paisaje, la guerra aérea había alcanzado una intensidad agotadora. Formaciones de bombarderos estadounidenses cruzaban a diario hacia territorio ocupado, dejando estelas que arañaban líneas blancas en la estratosfera. Debajo de ellas, a altitudes medias, los cazas de escolta volaban en patrones defensivos. Más abajo aún, donde las nubes se rompían y volvían a formarse aviones de reconocimiento y cazabombarderos, buscaban objetivos de oportunidad. El Canal de la Mancha servía tanto de autopista como de cementerio. Cada cruce implicaba riesgo. Los cazas alemanes operaban desde bases en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Sus estaciones de radar salpicaban la costa. Las baterías antiaéreas protegían cada puente, cada nudo ferroviario y cada depósito de combustible. Para los pilotos estadounidenses, las matemáticas eran implacables. Cada misión restaba algo a las probabilidades de supervivencia. La presencia del cuerpo de marines en este teatro era inusual. La mayoría de los aviadores de marines combatían en el Pacífico, donde la campaña de salto de islas exigía apoyo aéreo cercano y operaciones desde portaaviones. Pero un pequeño contingente había sido asignado a operaciones conjuntas en Europa, volando misiones que iban desde escolta hasta ataque a tierra. Traían consigo aviones diseñados para una guerra completamente distinta. El Vought F-4U Corsair había sido construido para las vastas distancias del Pacífico. Su enorme motor Pratt & Whitney R2800 generaba más de 2.000 caballos de fuerza, otorgándole la velocidad y la tasa de ascenso necesarias para interceptar cazas japoneses a distancias extremas. Sus alas en gaviota invertida, diseñadas para acomodar una hélice masiva manteniendo el tren de aterrizaje lo suficientemente corto para cubiertas de portaaviones, le daban una silueta inconfundible contra cualquier cielo. En servicio europeo, el Corsair era una rareza. La mayoría de los cazas estadounidenses sobre Francia y Alemania eran P-47 Thunderbolt o P-51 Mustang aviones que se habían vuelto sinónimos de la superioridad aérea aliada. La aparición del Corsair despertaba curiosidad tanto entre aliados como enemigos. Los pilotos alemanes habían estudiado cartas de reconocimiento llenas de tipos de aviones estadounidenses, pero la forma de alas dobladas del Corsair era lo bastante poco común como para generar confusión. Esa confusión resultaría decisiva. El piloto que la explotaría llevaba casi 18 meses volando misiones de combate. Su nombre aparecía en registros de escuadrón y en informes posteriores a las acciones, aunque los detalles de lo que siguió permanecerían parcialmente ocultos por la niebla de la seguridad operativa y el caos de una guerra que entraba en su año final y decisivo. Lo que se sabe es esto. En las semanas previas a la misión en cuestión, se había obsesionado con un problema sencillo. ¿Cómo podía un solo caza mejorar sus probabilidades frente a enemigos numéricamente superiores? La respuesta estándar era evitar por completo ese tipo de enfrentamientos. Combatir solo con ventaja. Nunca atacar en solitario contra una formación. Estos principios habían sido inculcados a todos los pilotos estadounidenses desde el entrenamiento básico. Pero la guerra no siempre ofrece condiciones ideales.
A veces las circunstancias conspiraban para enfrentar a un avión contra muchos, una avería en el motor de un compañero de ala. El clima separando a una patrulla, un error de navegación. El caos de un combate aéreo, dispersando a los pilotos a lo largo de cientos de kilómetros cúbicos de cielo. Cuando llegaban esos momentos, la doctrina ofrecía poco consuelo. El piloto comenzó a estudiar algo completamente distinto. Estudió cómo era visto. Si esta historia te importa, pulsa me gusta y suscríbete. Antes de la guerra había sido pintor. No un artista profesional, sino un joven que pasaba los fines de semana con lienzos y óleos, capturando paisajes cerca del hogar de su familia, en la zona rural de Pensilvania. Comprendía la luz de maneras que la mayoría de las personas nunca consideraba. La forma en que el sol de la mañana transformaba una ladera de un verde plano en un tapiz de sombras y brillos. La manera en que la niebla difuminaba los contornos hasta que los objetos parecían fundirse con su entorno. La forma en que el ojo se sentía atraído por el contraste y rechazado por la uniformidad. Se matriculó en una pequeña universidad en 1939, con la intención de estudiar ingeniería. La elección práctica, como la llamó su padre. El arte estaba bien para los fines de semana, pero un hombre necesitaba un oficio. El compromiso no satisfizo a nadie, pero aportó estructura en años en los que el mundo empezaba a arder. Las noticias de Europa llegaban en fragmentos, Polonia cayendo en semanas, Francia colapsando la primavera siguiente, Gran Bretaña resistiendo sola frente a bombardeos nocturnos. El joven estudiante de ingeniería seguía estos acontecimientos con la misma fascinación distante que sentían la mayoría de los estadounidenses. La guerra era real, pero estaba lejos. Un océano servía a la vez de barrera y de excusa. Pearl Harbor puso fin a esa distancia. Se alistó en el Cuerpo de Marines en enero de 1942, 3 semanas después de cumplir 21 años. La elección de la rama fue deliberada. Su hermano mayor había servido en los Marines a finales de los años 30, y la lealtad familiar importaba de una forma que trascendía la lógica. La selección para aviación llegó 6 meses después, cuando las pruebas de aptitud revelaron las habilidades de razonamiento espacial que su afición a la pintura había desarrollado en silencio. El entrenamiento de vuelo ocupó el año siguiente. Instrucción primaria en biplanos. Stearman amarillos. Entrenamiento básico en aeronaves más pesadas. Entrenamiento avanzado en cazas. Cada fase eliminaba candidatos. Eliminados por mareo aéreo. Eliminados por reflejos lentos. Eliminados por no soportar la presión psicológica del vuelo en formación. La tasa de deserción se acercaba al 50%. Él sobrevivió a cada corte con calificaciones adecuadas pero no excepcionales. Sus instructores anotaron un buen control de mando, y timón, una sólida conciencia situacional, y una tendencia inusual a hacer preguntas sobre sistemas de aeronaves que iban más allá del programa estándar. Quería saber no solo cómo volar, sino por qué los aviones se comportaban como lo hacían. ¿Por qué se usaban ciertos esquemas de pintura? ¿Por qué las cabinas estaban dispuestas de determinadas maneras? ¿Por qué algunos aviones eran más fáciles de detectar a distancia que otros? Estas preguntas lo marcaban como curioso o problemático dependiendo de quién evaluara. Su primera asignación de combate llegó en el Pacífico, donde la guerra aérea sobre Guadalcanal y las Islas Salomón se había convertido en un concurso diario de desgaste. Voló Corsair contra cazas y bombarderos japoneses, aprendiendo lecciones duras para las que ningún entrenamiento podía preparar por completo a un piloto. Aprendió que el combate sucedía más rápido que el pensamiento, que las decisiones tomadas en fracciones de segundo determinaban quién vivía y quién moría, que el enemigo no era un concepto abstracto sino jóvenes en otras cabinas, igual de aterrados, igual de decididos. Aprendió que la supervivencia a menudo dependía de factores más allá de la habilidad: el clima, la suerte, la mecánica aleatoria de cómo las balas viajaban por el espacio tridimensional. Y también aprendió algo que más tarde resultaría esencial. Aprendió que era más fácil de ver que sus oponentes. El descubrimiento ocurrió durante una misión sobre el Slot,
el canal entre las Islas Salomón, que servía como autopista para los refuerzos navales japoneses. Su escuadrilla fue dirigida hacia un convoy, informado solo para encontrar océano vacío. En el regreso, un grupo de cazas japoneses descendió desde mayor altitud, aparentemente habiendo detectado la formación estadounidense desde kilómetros de distancia. El enfrentamiento posterior fue breve e inconcluso. Ambos bandos intercambiaron pasadas sin un resultado decisivo. Pero después, durante el informe, un detalle lo inquietó. Los japoneses los habían visto primero. Se habían posicionado para el ataque con una precisión que sugería un contacto visual prolongado. Comenzó a preguntarse por qué los aviones estadounidenses de 1943 llevaban esquemas de pintura diseñados por comités. El razonamiento detrás de esos esquemas era lógico en el entorno estéril de las oficinas de adquisiciones, pero a menudo no tenía en cuenta las condiciones reales del combate aéreo. Los cazas estándar de la Marina y del Cuerpo de Marines recibían un patrón de 2 tonos. Azul marino en las superficies superiores, pensado para mezclarse con el océano cuando se los veía desde arriba. Azul claro o gris en las superficies inferiores, destinado a mezclarse con el cielo cuando se los observaba desde abajo. La insignia nacional, una estrella blanca dentro de un círculo azul, se aplicaba en alas y fuselaje, en posiciones dictadas por el reglamento. Este esquema funcionaba lo suficientemente bien para su propósito original. Los barcos que miraban hacia arriba veían aviones que se fundían con el cielo cubierto. Los submarinos que escaneaban el horizonte veían siluetas que se desvanecían en el fondo del océano. La pintura había sido diseñada para un combate horizontal, donde las amenazas provenían de la superficie. Pero el combate aéreo rara vez ocurría en un solo plano. Los cazas ascendían y se lanzaban en picado, giraban y rodaban, presentaban todos los ángulos posibles a los observadores enemigos, y desde esos ángulos, el contraste entre las superficies superiores e inferiores creaba bordes visuales nítidos que el ojo humano detectaba con una eficiencia sorprendente. El piloto comenzó a tomar notas. Después de cada misión, registraba las condiciones en las que había detectado aviones enemigos y aquellas en las que él mismo había sido detectado. Anotaba el ángulo del sol, la cobertura nubosa, la diferencia de altitud y el vector de aproximación. Dibujaba esquemas de las posiciones de las aeronaves en el momento del primer contacto visual. Los patrones empezaron a emerger. Los aviones recortados contra un cielo brillante eran visibles a distancias extremas. Los aviones observados contra terreno oscuro resultaban mucho más difíciles de seguir. Pero la observación más interesante surgió en condiciones intermedias. Aeronaves volando a la misma altitud con fondos mezclados de nubes y cielo azul mostraban niveles de visibilidad radicalmente distintos según su esquema de pintura y su orientación. Comprendió entonces que el problema no era solo el brillo. El problema era el contraste. El ojo humano había evolucionado para detectar bordes y límites. En un entorno natural, esos bordes suelen indicar peligro, un depredador emergiendo del bosque, el borde de un acantilado aproximándose. El sistema visual está afinado para reconocer transiciones bruscas de color o luminosidad. El camuflaje estándar de los aviones creaba sin quererlo exactamente esas transiciones. La línea entre el azul marino y el azul cielo en el fuselaje de un Corsair formaba un límite definido que el ojo podía seguir incluso cuando los colores individuales se mezclaban con el fondo. La insignia nacional. La estrella blanca esencial para la identificación actuaba como un marcador de alto contraste visible, a kilómetros de distancia. El piloto empezó a entender algo inquietante. No estaba volando un avión, estaba volando un blanco. Mientras tanto, la guerra aérea en el Pacífico estaba cambiando. Los avances estadounidenses a través de las Islas Salomón y hacia Filipinas se habían pagado con sangre. Cada isla capturada ponía nuevos aeródromos en manos estadounidenses y reducía la ventaja de alcance que las fuerzas japonesas habían disfrutado. Pero el costo en aviones y pilotos seguía siendo elevado. Los informes de inteligencia indicaban que los aviadores japoneses recibían una formación cada vez más deficiente.
La pérdida de pilotos experimentados significaba que los reemplazos llegaban a las unidades de primera línea, con menos horas de vuelo y menor instrucción de combate. Eso debería haber dado ventajas a los estadounidenses, y en muchos aspectos así fue. Pero también significaba otra cosa. Los pilotos menos experimentados dependían más de la adquisición visual básica. Buscaban aviones mediante reconocimiento de patrones. Buscaban las formas y los colores que habían aprendido a identificar, y los aviones estadounidenses pintados con sus esquemas distintivos proporcionaban exactamente esas señales de reconocimiento. El piloto comenzó a preguntarse qué ocurriría si esas señales desaparecieran. La idea le llegó durante una entrega de correo en la primavera de 1943. Un paquete de casa contenía materiales de arte que su madre había reunido a petición suya, pinceles pequeños, tubos de óleo, y una guía de mezcla de colores que había usado durante sus años universitarios. Sus compañeros de tienda asumieron que pretendía pintar cuadros, quizá paisajes o retratos para enviar a casa. La suposición era razonable. Muchos soldados llenaban sus horas libres con actividades creativas, pero el piloto tenía otra cosa en mente. Comenzó con pequeños experimentos, trozos de cartón pintados con distintos patrones observados a distancia contra diferentes fondos. Cuando había película disponible, fotografiaba las pruebas y comparaba los resultados. Consultó manuales de ingeniería sobre percepción óptica y visión humana que había solicitado a través del sistema de biblioteca de la unidad. Los resultados confirmaron su intuición. Los colores sólidos, incluso aquellos que coincidían estrechamente con el fondo, creaban formas definidas que el ojo podía seguir. En cambio, los patrones que rompían el contorno de un objeto, que alteraban la frontera entre figura y fondo, lo hacían mucho más difícil de detectar. La naturaleza había comprendido este principio durante millones de años. Las rayas de un tigre no eran aleatorias, rompían su silueta contra las líneas verticales de la hierba y el bambú. Las manchas de un leopardo fragmentaban su forma contra la luz moteada del suelo del bosque. El sombreado inverso de un pez lo hacía casi invisible desde arriba y desde abajo. ¿Por qué los aviones deberían ser diferentes? Llevó sus conclusiones a su comandante de escuadrón en junio de 1943. La recepción fue educada pero poco entusiasta. El comandante señaló que los esquemas de pintura de los aviones estaban determinados por las especificaciones del Buró de Aeronáutica. Los pilotos individuales no tenían autoridad para modificar la apariencia de sus aeronaves. Además, cualquier marca no autorizada podía crear problemas de identificación. Los incidentes de fuego amigo ya eran demasiado frecuentes. Añadir un camuflaje no estándar solo empeoraría la situación. El piloto aceptó el rechazo sin discutir, pero no abandonó la idea. En lugar de eso, comenzó a trabajar dentro de las limitaciones que enfrentaba. No podía pintar su avión sin autorización, pero podía estudiar el problema con mayor rigor. Podía recopilar datos. Podía construir un argumento que con el tiempo quizá obligara a la autoridad a escuchar. Su traslado al teatro europeo llegó a finales de 1943 como parte de un pequeño contingente de Marines asignado a operaciones conjuntas con unidades de las fuerzas aéreas del ejército. El cambio interrumpió sus experimentos, pero le ofreció nuevas oportunidades. Las condiciones europeas diferían notablemente de las del Pacífico. El clima era más variable. El terreno ofrecía fondos visuales distintos. Y los aviones enemigos que enfrentaba tenían sus propias filosofías de camuflaje, desarrolladas a lo largo de años de combate sobre Europa. Los cazas alemanes usaban esquemas pensados para operaciones continentales, superficies superiores en grises y verdes, moteados superficies inferiores en gris claro o azul pálido. Estos patrones habían evolucionado mediante ensayo y error, adaptándose a los bosques y campos de cultivo de Europa Central. Los pilotos estadounidenses en Europa informaban que los aviones alemanes a menudo eran difíciles de detectar contra el fondo del terreno. Los patrones moteados rompían el contorno de las aeronaves de una forma que los colores sólidos estadounidenses no lograban. El piloto tomó nota de ello con interés. Su oportunidad llegó en enero de 1944,
cuando su escuadrón fue asignado temporalmente a un aeródromo avanzado en el sur de Inglaterra. La base era pequeña, improvisada, a partir de tierras de cultivo con una supervisión administrativa mínima. Las cuadrillas de mantenimiento estaban sobrecargadas de trabajo, concentradas en mantener los aviones en vuelo, más que en hacer cumplir las regulaciones de pintura. Se acercó al jefe de mantenimiento responsable de su Corsair, con una propuesta. El avión había sufrido daños menores durante una misión reciente y requería retoques de pintura de todos modos. Y si ese retoque incluía algo más, nada que alterara permanentemente la aeronave. Nada que no pudiera eliminarse si así se ordenaba. Solo algunos patrones experimentales que podrían resultar útiles en combate. El jefe de mantenimiento se mostró escéptico pero no opuesto. Había volado como artillero de cola en B-17, antes de que una lesión de espalda lo dejara en tierra, y comprendía las apuestas de vida o muerte del combate aéreo mejor que la mayoría de los administradores. Si el piloto creía que eso podía ayudarlo a sobrevivir, estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. El trabajo comenzó la noche siguiente. El Corsair se encontraba en un refugio al borde del aeródromo, parcialmente oculto por lonas de lona, que el jefe de mantenimiento había dispuesto para disimular las modificaciones no autorizadas. El piloto trabajaba en las horas posteriores a la medianoche, cuando la actividad en la base había descendido al mínimo, y su presencia junto a su propio avión no atraería atención. La pintura había sido obtenida mediante interpretaciones creativas de los procedimientos de suministro. Parte provenía de existencias para retoques de aeronaves, parte de suministros para vehículos terrestres. Otra parte había sido mezclada a partir de pigmentos obtenidos mediante trueque con unidades británicas estacionadas cerca. El resultado fue una paleta de grises, verdes y azules oscuros, que ninguna especificación oficial había autorizado jamás. El enfoque del piloto incorporaba todo lo que había aprendido. El esquema básico conservaba las superficies superiores más oscuras, pero ahora éstas estaban interrumpidas por manchas irregulares de gris claro y verde apagado. Las transiciones entre colores eran suaves difuminadas en lugar de nítidas, eliminando los bordes duros que sus experimentos habían demostrado que eran tan visibles a distancia. Las superficies inferiores recibieron un tratamiento similar. En lugar de un gris claro uniforme, ahora mostraban variaciones sutiles de tono, que imitaban la apariencia real de un cielo cubierto con zonas de gris más claro y más oscuro, que cambiaban según el ángulo de observación. La insignia nacional representaba un desafío particular. No podía eliminarse sin crear graves problemas de identificación, pero sí podía modificarse. El piloto redujo las zonas blancas utilizando un blanco apagado, que disminuía el contraste sin perder visibilidad para la identificación positiva a corta distancia. El círculo azul fue ampliado y difuminado en los bordes, rompiendo la forma geométrica perfecta que el ojo humano seguía con tanta facilidad. Lo más crítico de todo fue que el piloto abordó los propios límites del avión. El ala en gaviota característica del Corsair creaba una silueta reconocible desde casi cualquier ángulo. Para romperla, aplicó patrones que se extendían a través del ala y el fuselaje, de manera que ocultaban dónde terminaba una superficie y comenzaba otra. Desde ciertos ángulos, esos patrones hacían que partes del avión parecieran desaparecer por completo, como si la máquina se fragmentara contra su fondo. El trabajo llevó 3 noches en completarse. En la mañana del cuarto día, el piloto retiró las lonas y examinó su avión a plena luz del día por primera vez. El Corsair se veía extraño e incorrecto de algún modo, como si hubiera sido dañado o abandonado. Los patrones creaban un efecto óptico inquietante, dificultando juzgar la forma o el tamaño exactos de la aeronave. De pie, a unos 50 metros, el piloto descubrió que su mirada se deslizaba sobre la máquina, incapaz de enfocarla con claridad. Sintió la primera esperanza real que había experimentado en meses. La primera prueba en combate llegó 4 días después, durante una patrulla de caza sobre la Francia ocupada. El perfil de la misión indicaba que 4 Corsair debían patrullar una zona al sur de Calais, atacando objetivos de oportunidad y proporcionando alerta temprana si se detectaban formaciones alemanas aproximándose al canal.
Las condiciones meteorológicas de aquella mañana eran típicas de enero. Nubes fragmentadas entre 8.000 y 12.000 pies. Bruma que limitaba la visibilidad a unos 10 kilómetros en altitud. Ocasionales claros en la capa inferior que revelaban el terreno gris y marrón de los campos invernales. La patrulla despegó a las 08:30 y cruzó el canal sin incidentes. Sobre Francia la formación se dispersó en un patrón de búsqueda cada piloto, escaneando su sector asignado, mientras mantenía contacto visual con su compañero de ala. 40 minutos después del inicio de la patrulla, el líder de vuelo lanzó la advertencia. Aeronaves avistadas al sureste. Altitud aproximada 10.000 pies. Rumbo 140. Cuento 9 contactos. Formación parece ser cazas alemanes, posiblemente Focke-Wulf 190. La doctrina estándar en esa situación era clara. 4 aviones contra 9 representaban una desventaja significativa. El vuelo debía mantener la formación informar del contacto y retirarse a menos que el combate fuera inevitable. Buscar enfrentamiento contra un enemigo numéricamente superior, especialmente cuando ese enemigo tenía ventaja de posición y altitud, violaba todos los principios de la táctica de caza. Pero el líder de vuelo hizo un cálculo distinto. La formación alemana parecía volar en un rumbo predecible, probablemente en tránsito entre bases, y no en misión de caza activa. Si los estadounidenses lograban sorprenderlos, podrían infligir daño antes de que el enemigo organizara una respuesta coherente. Ordenó al vuelo ascender hacia la capa de nubes superior, usando la cobertura para maniobrar hacia el sureste y colocarse para un ataque en picado desde el sol. Lo que siguió demostró tanto el potencial como el caos del combate aéreo. Los 4 Corsair entraron en las nubes perdiendo contacto visual con el enemigo y entre ellos mismos. La disciplina de radio impedía el parloteo constante, así que cada piloto navegó de forma independiente, intentando alcanzar el punto de reunión asignado desde el cual comenzaría el ataque. El piloto, con el camuflaje experimental, salió de las nubes ligeramente antes de lo previsto y considerablemente desplazado de su posición planeada. En lugar de encontrarse por encima y detrás de la formación alemana, estaba casi al mismo nivel y a un costado con el morro, apuntando aproximadamente perpendicular a su rumbo. En ese instante se enfrentó a una elección. Podía intentar reposicionarse hacia el punto de ataque planificado, lo que llevaría tiempo y podría delatar su presencia. Podía llamar al líder de vuelo y solicitar instrucciones rompiendo el silencio de radio. O podía atacar ahora solo, confiando en que sus compañeros se unirían al combate en cuanto comenzara el fuego. Eligió la tercera opción. Lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos se convirtió en objeto de análisis posterior de inteligencia y permaneció parcialmente confuso, incluso para quienes participaron. El piloto inclinó su Corsair hacia la formación alemana manteniendo un ángulo de aproximación poco pronunciado, que dejaba su avión recortado contra la capa de nubes detrás de él y no contra el cielo brillante. Redujo parcialmente el acelerador, disminuyendo la firma sonora de su aproximación y minimizando la señal visual del humo de escape. Los alemanes no reaccionaron. Cerró la distancia hasta el alcance efectivo de tiro, menos de 300 metros, antes de que la formación mostrara cualquier señal de alerta. Para entonces, su dedo ya estaba en el gatillo. Las ametralladoras calibre .50 del Corsair dispararon una ráfaga concentrada que barrió el elemento más a la derecha de la formación alemana. El avión líder de ese grupo perdió fragmentos y comenzó a dejar una estela de humo de inmediato. El compañero que intentó evadir giró bruscamente hacia la trayectoria del estadounidense y recibió impactos a lo largo del capó del motor y en la zona de la cabina. Para cuando los otros 7 aviones alemanes comenzaron maniobras defensivas, el piloto ya había atravesado la formación y se lanzaba en picado hacia la capa de nubes inferior. Los Corsair restantes llegaron segundos después, añadiendo aún más confusión. La formación alemana, ya dispersada por el primer ataque, nunca volvió a reagruparse en un conjunto defensivo coherente. Se desataron combates individuales por un volumen de casi 1 milla cúbica de cielo, el tipo de enfrentamiento caótico que favorece a quien logra mantener la conciencia situacional durante más tiempo.
El piloto con el camuflaje experimental no volvió a entrar en combate de inmediato. En su lugar, orbitó por debajo de la capa de nubes, ascendiendo de nuevo hacia la pelea desde una dirección inesperada. Cuando regresó al combate, encontró a los aviones alemanes supervivientes intentando romper contacto lanzándose en picado hacia su aeródromo de origen. Un rezagado, un FW-190 que dejaba tras de sí humo de glicol por un sistema de refrigeración dañado, avanzaba con dificultad a menor velocidad. El piloto se colocó para una solución de tiro y cerró la distancia a menos de 200 metros antes de que el piloto alemán mostrara cualquier signo de darse cuenta. La ráfaga fue breve y precisa. La estela de humo del Focke-Wulf se volvió negra y el avión entró en una espiral cada vez más pronunciada hacia el suelo. El vuelo se reagrupó al sur del área del combate y regresó a Inglaterra sin más contactos. El informe posterior reveló la magnitud completa de lo ocurrido. De los 9 aviones alemanes enfrentados, 3 habían sido destruidos con impactos confirmados contra el terreno. Otros 2 mostraban daños significativos y fueron evaluados como probables. Las pérdidas estadounidenses fueron nulas, aunque un Corsair regresó con impactos de bala en la sección de cola, tras un breve intercambio durante el enfrentamiento principal. Los oficiales de inteligencia se interesaron especialmente por un detalle. Varios aviones alemanes habían pasado a corta distancia visual del Corsair experimental sin reaccionar. Las pruebas fotográficas de las cámaras de tiro mostraban a pilotos alemanes mirando en dirección al avión estadounidense, y aparentemente sin identificarlo como una amenaza. El camuflaje había funcionado. Las consecuencias del enfrentamiento de enero despertaron interés muy por encima del nivel del escuadrón. 2 semanas después, un oficial de inteligencia del cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea visitó la base avanzada acompañado por un especialista civil en ingeniería óptica que trabajaba en problemas de camuflaje relacionados. Examinaron el Corsair modificado en detalle, fotografiándolo desde múltiples ángulos y bajo distintas condiciones de iluminación. Entrevistaron al piloto sobre su proceso de diseño y sus observaciones en combate. Recopilaron las grabaciones de las cámaras de tiro y los informes posteriores a la acción. Sus conclusiones presentadas en un memorando clasificado fechado en febrero de 1944 reconocían que el camuflaje experimental había demostrado una eficacia medible bajo las condiciones específicas del enfrentamiento de enero. Sin embargo, también señalaban preocupaciones significativas sobre la posibilidad de reproducir el enfoque a gran escala. En primer lugar, los patrones de pintura habían sido diseñados para condiciones ambientales concretas. El invierno europeo, con su predominio de cielos cubiertos y colores de terreno apagados, difería sustancialmente de las condiciones tropicales del Pacífico o de los cielos despejados de las escoltas de bombarderos a gran altitud. Un esquema de camuflaje optimizado para un entorno podía resultar contraproducente en otro. En segundo lugar, la modificación de la insignia nacional creaba riesgos reales de identificación. En la confusión del combate, los pilotos aliados necesitaban distinguir amigo de enemigo en fracciones de segundo. Cualquier cambio que dificultara ese reconocimiento, aunque fuera mínimamente, podía provocar incidentes de fuego amigo que superaran los beneficios de una menor detección por parte del enemigo. En tercer lugar, los procedimientos estandarizados de producción y mantenimiento dependían de especificaciones de pintura uniformes. Implementar camuflajes personalizados para miles de aviones habría requerido cambios de infraestructura impracticables en operaciones de guerra. El memorando recomendaba continuar con los estudios, en lugar de una implementación inmediata, pero las conclusiones no eran del todo negativas. El ingeniero civil propuso una serie de experimentos controlados para evaluar principios de camuflaje, bajo condiciones estandarizadas. Sugirió que ciertos elementos del enfoque del piloto en particular, la ruptura del contorno de las aeronaves, mediante patrones que quebraban los límites entre superficies, podrían incorporarse en futuras especificaciones, sin necesidad de rediseñar por completo los esquemas existentes. Estos experimentos continuaron durante la primavera de 1944, aunque el piloto que había iniciado la investigación no participó directamente.
Su unidad fue reasignada a otras misiones, realizando operaciones de ataque a tierra en apoyo de los preparativos para la invasión de Normandía. Mientras tanto, los principios que él había explorado comenzaron a influir en debates más amplios sobre la visibilidad de las aeronaves. Los informes de inteligencia técnica procedentes del Pacífico señalaban que los aviones japoneses eran cada vez más difíciles de distinguir contra ciertos fondos, lo que sugería una mejora en el camuflaje enemigo. Los cazas nocturnos alemanes habían adoptado superficies inferiores oscuras, que los volvían casi invisibles durante las intercepciones nocturnas. La respuesta estadounidense evolucionó en consecuencia. Las nuevas especificaciones de pintura emitidas a mediados de 1944 incorporaron lecciones aprendidas en experimentos de campo, incluyendo gradaciones sutiles en los colores de las superficies que reducían el contraste bajo distintas condiciones de iluminación. El análisis estadístico de estos cambios resultó difícil. Demasiadas variables influían en los resultados del combate, como para aislar un solo factor. Pero los informes anecdóticos de los pilotos sugerían que los nuevos esquemas reducían la distancia a la que los aviones estadounidenses eran detectados por primera vez por observadores enemigos. El propio piloto voló 37 misiones de combate adicionales antes del final de la guerra en Europa. Su avión personal conservó el camuflaje experimental durante todo ese tiempo, renovado periódicamente por el mismo jefe de mantenimiento comprensivo, que había permitido la modificación original. Los informes posteriores a la acción de esas misiones mostraron resultados más o menos acordes con los promedios del escuadrón. El piloto no fue ni excepcionalmente exitoso, ni particularmente desafortunado en comparación con sus compañeros. Lo que los informes no registraron fue cuántos enfrentamientos evitó por completo, porque los aviones enemigos nunca detectaron su aproximación. Algunas evidencias sugieren que ese número fue significativo. Los interrogatorios a prisioneros alemanes realizados tras la guerra incluían referencias ocasionales a encuentros con cazas estadounidenses que parecían surgir de la nada, atacando sin aviso desde posiciones inesperadas. Los tipos específicos de aeronaves mencionados variaban, pero las descripciones a menudo incluían confusión sobre el origen de la amenaza. La niebla de la guerra ocultó muchos de estos detalles. Los combates individuales rara vez se documentaban desde ambas perspectivas. Las experiencias de los pilotos que no sobrevivieron no podían registrarse. Lo que quedó fueron fragmentos reconstruidos por historiadores en las décadas siguientes. El piloto regresó a Pensilvania en septiembre de 1945, uno entre millones de militares estadounidenses que transitaban de vuelta a la vida civil. Completó su título de ingeniería gracias a la GI Bill y aceptó un puesto en un fabricante aeronáutico trabajando en sistemas que nada tenían que ver con el camuflaje. Rara vez hablaba de sus experimentos en tiempos de guerra. La naturaleza clasificada de los informes de inteligencia a los que había contribuido pudo haber influido en ese silencio. O quizá, como muchos veteranos, simplemente prefería no revisitar una etapa de su vida marcada por la violencia y la pérdida. Sus registros personales muestran una carrera de posguerra convencional. Matrimonio en 1948, hijos en 1950 y 1953. Ascensos que reflejaban competencia sin brillantez. Jubilación en 1982, de una empresa que había sido absorbida por un conglomerado mayor una década antes. El Corsair que había modificado fue desguazado poco después de la guerra. Su esquema de pintura experimental quedó sin documentar salvo en fotografías clasificadas que permanecieron en archivos gubernamentales. Estas imágenes fueron finalmente desclasificadas en la década de 1980, aunque para entonces quedaban pocas personas que comprendieran su significado. El legado más amplio de su trabajo resultó ser más importante de lo que cualquier registro individual podía reflejar. Los principios que había identificado, la ruptura de contornos, el suavizado de transiciones de color, la importancia del ángulo de observación y del fondo, se volvieron fundamentales en el diseño del camuflaje aeronáutico en las décadas posteriores. La tecnología furtiva moderna extiende estos principios a ámbitos que él no podría haber imaginado. Los materiales absorbentes de radar y la geometría angular
Logran en el espectro electromagnético lo que su pintura había logrado en el espectro visible. El objetivo sigue siendo el mismo: estar presente sin ser percibido. Ocupar el espacio negando al observador la información necesaria para localizar y atacar. Pero el elemento más humano de su historia trasciende por completo la tecnología. Vio un problema que los expertos habían pasado por alto. Persiguió una solución mediante observación paciente y experimentación sistemática. Aceptó el rechazo de la autoridad sin abandonar su convicción. Y puso a prueba sus ideas en el laboratorio más exigente imaginable, el escenario implacable del combate, donde el fracaso significaba la muerte. Este patrón se repite a lo largo de la historia de la innovación militar. Individuos que detectan discrepancias entre la doctrina oficial y la realidad observada. Experimentos no autorizados realizados en desafío a la cautela burocrática. Pequeñas modificaciones que se propagan por las organizaciones a medida que su eficacia se vuelve innegable. La contribución específica de un piloto de Marines, con la comprensión artística de la luz y la sombra, no puede medirse con precisión. La guerra produjo millones de historias similares, percepciones individuales, que se acumularon en un progreso colectivo, a través de mecanismos demasiado complejos para que una sola narrativa los contenga. Lo que sí puede decirse es más simple y quizá más importante. En un cielo lleno de máquinas diseñadas para matar un hombre, formuló una pregunta que otros no habían pensado en hacer. ¿Por qué soy tan fácil de ver? La respuesta que encontró salvó vidas, posiblemente incluida la suya. El método que utilizó, curiosidad disciplinada por la evidencia y puesta a prueba con valentía, ofrece un modelo que va mucho más allá de una guerra concreta o de una tecnología específica. Murió en 1994, recordado por su familia y antiguos colegas como un hombre tranquilo que pintaba paisajes durante su jubilación. Las pinturas eran correctas representaciones competentes del paisaje rural de Pensilvania, que decoraban las paredes de casas familiares. Ningún museo las coleccionó, ningún crítico las elogió. Pero quienes las observaban con atención notaban algo inusual. Las pinturas contenían zonas donde los objetos parecían desaparecer en su fondo. Bordes que el ojo no lograba seguir del todo. Formas que solo emergían tras una observación prolongada. El artista nunca dejó de ver el mundo como un problema de visibilidad y ocultamiento de luz y sombra, de presencia y ausencia. Al final, eso es lo que exige la supervivencia, la capacidad de percibir lo que otros no ven, la sabiduría de actuar sobre esa percepción pese a la duda, y la humildad de reconocer que cada solución crea nuevos problemas. Cada respuesta invita nuevas preguntas. Cada momento de claridad se disuelve en la siguiente niebla de incertidumbre. Él vio lo que otros no vieron, y durante unos segundos decisivos sobre la Francia ocupada, lo que otros no pudieron ver, fue